Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en otro tutorial de Blender. En el video pasado vimos cómo hacer sólidos bases, cómo crearlos, moverlos, rotarlos, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo hacer figuras más complicadas. Antes me gustaría aclarar un detalle, y es sobre el clic izquierdo del mouse en el Blender. Si se fijan ahorita en el cubo, aquí hay un pequeño círculo que le llamamos cursor. Si yo hago clic izquierdo en cualquier lugar, fíjense lo que pasa con el cursor. Se mueve. Donde hago clic, el cursor se coloca. Fíjense, hago clic aquí, aquí se coloca el cursor. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Bueno, cuando yo voy a crear un objeto, él se va a crear donde esté el cursor. Por ejemplo, ahorita voy a crear un cilindro. ¿Ven? Se coloca donde está el cursor. Esto también me ayuda si, por ejemplo, quiero agarrar algo que ya esté creado, ¿verdad? Por ejemplo, este cubo, y quiero mover este cubo hacia donde está el cursor. Entonces elijo el cubo, en clic derecho, le doy Shift S, me aparece este menú. Y aquí me he dado varias opciones. Si quiero mover el cursor hacia lo que tengo seleccionado, si quiero mover el cursor hacia el centro, si quiero mover el cursor hacia la cuadrilla o hacia lo que esté activo. Y aquí arriba, si quiero mover lo que tengo elegido hacia el cursor, por ejemplo, le doy clic aquí y lo mueve hacia allá. Y bueno, esto es algo que no se usa mucho, pero es muy útil a la hora de cuadrar los objetos para que queden de la mejor manera posible. En fin, voy a volver a colocar el cursor en el centro. Le doy Shift S, cursor hacia el centro. Este cubo, voy a borrarlo y voy a crear uno nuevo. Shift A, un cubo. En fin, entonces ahora vamos a ver cómo editar objetos que ya estén creados. Entonces tenemos creado ahorita este cubo. Lo elijo en clic derecho. Y si se notan aquí abajo dice modo de objeto, Object Mode. Si yo aprieto la tecla Tab, tabulador, ahora dice Edit Mode. Eso nos indica que ya podemos editar este cubo como tal y hacer que se parezca a otra cosa que queramos. Entonces, ahorita como están elegidos, un cubo está compuesto por 1, 2, 3, 4, 8 vértices. Ahorita como está elegido, está todo en amarillo, significa que todos los vértices están elegidos. Aprieto A y ya se deseligen los vértices. Los vértices los puedo agarrar y moverlos como yo quiera. Bueno, aquí es muy importante saber cómo elegir si quiero elegir varios vértices a la vez. Simplemente si quiero elegir, por ejemplo, este vértice y este vértice, ya tengo elegido este. Dejo apretado Shift y con el Shift apretado elijo este otro. De esta manera tengo elegido dos vértices, o sea, este lado. También puedo mover este lado, rotarlo en R, etc. Entonces Shift me permite, dejar apretado Shift me permite elegir varios puntos a la vez que puedo mover como yo quiera o rotar como yo quiera. Hay otros modos para elegir puntos en el caso de que tengas demasiados puntos en el sólido. Una forma es apretando C de círculo y me aparece este pequeño circulito en el mouse. Si le doy a la rueda del mouse me permite achicarlo o agrandarlo. Y dejando apretar este círculo me permite elegir los vértices por el que vaya pasando. ¿Sí? Entonces lo quiero, y si quiero deselegir, dejo apretado la rueda del mouse con el mismo círculo y va deseligiendo los puntos que quiera. Escape, aprieto A para resetear la selección. Otro modo de elegir es un modo de forma cuadrada, ¿no? Aprieto la tecla B y se coloca esta cruz en el cursor.
dejo apretado el clic en un lugar, arrastro y lo suelto. Y me elige todo lo que esté en esa selección. Ahorita tengo elegido una cara entera. Puedo mover, puedo rotar, etcétera. Aprieto A para quitar la selección. ¿Qué más así? ¿Qué más puedo decirles? También pueden elegir anillos. Por ejemplo, me interesa elegir estos 4 puntos que vienen siendo como un anillo. Para eso dejo apretado Alt y cliqueo con el clic derecho, como siempre, en uno de los lados y me elige un lado entero. Si dejo apretado Shift, puedo seguir eligiendo. En este momento tengo apretado Alt y Shift. Hago clic y ya tengo elegido el anillo como tal. Es muy importante saber elegir este tipo de cosas. Otra forma de elegir es propagando la selección. Elijo, por ejemplo, un punto y aprieto Control más. Y el Control más va expandiendo lo que tengo elegido. Si aprieto Control más otra vez, termina de expandir. Bueno, así es como elegir varias formas de elegir puntos o lo que sea. Si se fijan aquí abajo, tenemos esta pequeña cuadrilla. Está elegida esta figurita que es como un punto. Si ponemos este modo, nos permitirá elegir lados en vez de puntos. Cuando hagamos clic, hacemos clic derecho en un lado y de esa manera elegimos lados. También tenemos aquí este modo que es para lo mismo pero para las caras. Le doy clic y ahora se coloca de esta forma y ahora cliqueo la cara que quiero elegir. Como siempre, si quiero elegir más de una cosa, dejo apretado Shift y me deja elegir, por ejemplo, esta cara. Dejo apretado Shift, le doy clic. Tengo elegidas 3 caras que puedo mover y puedo rotar como yo quiera. En fin, esto es más o menos cómo mover estos puntos. Ahora, si yo quiero crear nuevas geometrías sobre este cubo, por ejemplo, si quiero crear puntos, vamos a hacer algo que se llama, vamos a cortar este cubo. Hay que usar la combinación de teclas Control R. Nos ponemos sobre el cubo, Control R y elegimos un lado. Nos aparece esta forma, ¿no? Dependiendo del lado que elijamos, no estoy haciendo clic, simplemente le di Control R y estoy moviendo el mouse. Voy a dejar el mouse aquí. Si le doy clic derecho, se quita el recorte, como quien dice, no hagas eso. Nuevamente le voy a dar Control R, le voy a dar clic izquierdo, me deja ponerlo donde yo quiera. Le doy clic izquierdo, por ejemplo, aquí, y ahí se queda. Tengo 4 nuevos puntos agregados en esa zona. Nuevamente, si quiero crear un anillo aquí, le doy Control R en este lado, clic izquierdo. Si por ejemplo quiero colocarlo en el medio, le doy clic derecho y se coloca automáticamente ese recorte en el medio. Y de esta manera tengo nuevos puntos que puedo elegir y modificar. Si quiero por ejemplo que esto sea un pico o algo, lo muevo en el eje Y solamente, etcétera. Otra herramienta que les quiero mostrar es el bevel. Voy por ejemplo a elegir, voy a poner para elegir solamente lados, voy a elegir este lado y dejo apretado Shift y elijo este lado y aprieto Control V y me permite crear como una nueva cara sobre ese lado. Si le doy clic se agrega. Si le doy a la rueda del mouse, a medida que le voy dando la rueda se van creando bordes. Le doy a la rueda, se van creando, le doy clic ahí y se crean estos bordes.
en control B. ¿Qué más les puedo decir? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner para elegir una cara. Y voy a elegir, por ejemplo, esta cara. Y dejo apretado Shift y elijo esta cara. Y esta cara. Voy a apretar E. Y me permite extruir la geometría. Por ejemplo, me gusta ahí, le doy clic ahí. Y ahí se queda, la nueva geometría. Tenemos un cubo completamente editado, donde puedo usar. Entonces, control R me permite crear lados. Si elijo una cara o un lado y aprieto control B y le doy a la rueda del mouse, me permite crear como curvaturas en la superficie. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Si elijo una cara, o también puedo elegir un lado. Por ejemplo, elijo este lado y aprieto E, es para extruir. ¿Sí? Crea como un relieve en esa zona que puedo mover y puedo girar. Y de esta manera, lo que empezó siendo un cubo termina siendo esta aberración. Si quiero quitar el modo de objeto, recuerden que si quiero quitar el modo de edición, recuerden que estoy en modo de edición. Simplemente vuelvo a apretar la tecla tabulador y está en modo de objeto. Nuevamente, este es un objeto que puedo mover, rotar, etcétera. Si quiero editar este objeto, nuevamente le doy a la tecla tabulador. Y aquí puedo agarrar sus caras, sus lados, los puntos, rotarlos, girarlos, recortar, extruir, crear curvaturas, etc. Si por ejemplo quiero borrar algo, quiero borrar este punto, elijo este punto, le doy a la X, me aparece este menú que me pregunta qué quieres borrar: vértices, lados, caras, solamente los lados y las caras, solamente las caras. Voy a darle a borrar vértice y se borró ese vértice. También puedo hacer lo mismo, pongo en modo cara, elijo esta cara solamente, le doy a la X, me pregunta qué quiero borrar, le doy a cara y ahí está, se borra la cara también. Y bueno, esto ha sido todo más o menos de cómo editar una geometría. ¿Cuál es la idea cuando creo un objeto? La idea es que buscar a lo que se parezca. Si voy a crear una pistola, si se parece a un cubo, creo un cubo y el cubo lo voy editando hasta que se parezca a una pistola, por ejemplo. Si quiero crear un gorrito de Navidad, simplemente puedo crear un cono, poner una esfera arriba y editarlo un poco para que parezca más un gorro, moviendo puntos. Algo que tienen que tomar en cuenta, que es muy importante, es tratar de que siempre las geometrías queden de forma, que aquí no lo hice, que está mal hecho, que queden con caras cuadradas, que esté hecha solamente con caras cuadradas y máximo, al menos que sea muy importante, con caras triangulares. Si se fijan, esta geometría está mal hecha. Lo hice también solamente para que lo aprendan cómo hacerlo, porque aquí tenemos una cara que no es cuadrada. Esta cara no está conformada por cuadrados. Si se fijan, tiene más de 4 vértices. Entonces no es un pentágono, un hexágono extraño que no es un cuadrado. Y esto es un problema porque a la hora de crear un objeto, si por ejemplo es en un videojuego, se tarda más en leerlo, no lo lee bien. También a la hora de crear de hacer que esto se vea más pulido, puede causarte problemas este tipo de geometrías. Entonces siempre traten de que cuando lo creen, traten de que quede hecho por cuadrados, hecho en cuadrados. También pueden corregirlo. Si por ejemplo quiero corregir esto, elijo esta cara, le doy a la X, le doy a borrar cara
Y aquí puedo elegir, construir cuadrados en base a esta cara. Por ejemplo, elijo este punto, este, le doy F y me crea una cara sobre eso, ¿sí? Entonces, quiero que se vean cuadrados o triangulares. Entonces le doy clic aquí, aquí y aquí, le doy F y me crea una cara. Clic aquí, aquí y aquí, le doy F y así sucesivamente. Y esta sería una geometría que sería mucho más fácil de procesar y de trabajar.